Mira, ahora mismo está grabando. Y yo digo, hoy es viernes 20 de diciembre de 19. Bienvenidas, bienvenidos al diario Sergio Fonte. ¿Ves? Lo que he hecho ahora es cortarle el micrófono y ahora voy a poner la musiquita al nivel ese bajito para que se pueda escuchar. ¿Vale? Bueno, hoy vamos a hablar de distintas cositas, como por ejemplo, ¿el qué? Que hemos estado hablando antes, que hemos hablado Los dinosaurios. de los dinosaurios y ¿de qué más? De los micrófonos que habíamos estado haciendo la prueba y al final me he dado cuenta que no hemos metido en las conclusiones porque utilizo el micrófono ese, sí lo digo, pero no porque no utilizo otro. Me refiero, ¿te acuerdas que había un Rode? Sí. Que es el que tenía la suspensión arriba y se podía utilizar en el coche sin que se notara que estaba en el coche porque amortiguaba todos los golpes. Sí. Pues resulta que había otro, pero que se conectaba directamente al jack, que era el Rode VideoMic Mi. Pero, ¿te acuerdas? Si lo ponía con la pelusilla esa, con el... ¿cómo era? Se escuchaba mejor. Se escuchaba mucho mejor, pero como lo ponía justo donde estaban las cámaras, en el caso que yo quisiera grabar un vídeo no se podía grabar nada. Entonces, eso era uno de los motivos por los que no quería. Lo bueno que tenía la posibilidad que tú tienes ahora, que tienes los cascos y estás escuchando la música. ¿Se escucha la música? Sí, un poquito. Bueno, pues resulta que este es el que yo digo, el VideoMic Mi, sí tiene la posibilidad de escuchar, pero el otro no. Pero ¿te acuerdas que encontramos la solución? Que era ponerle un cable divisor de señales y ya tengo el micro por un lado y el audio por otro. Así que lo hemos solucionado de esa forma. Bueno, ¿y qué otra cosa íbamos a hacer? Íbamos a hablar de los dinosaurios, de ese dinosaurio tan chulo que tú decías. Que podría verse, no, que se convirtió. Que se podría ver en forma de hombre. Que podría haberse convertido en lo que es la... Si hubieran seguido los dinosaurios, podrían haber sido los seres humanos de los dinosaurios. Sí, de esa época. ¿Y por qué, Rodrigo? Pues habrá evolucionado. A través de la evolución, pero ¿por qué decía que podía parecerse a los humanos? Porque tenía 4 extremidades, Sí. iba a 2 patas, tenía una lanza. Que tenía una lanza. Sí. E iban en tribus. ¿También? Eso no lo he leído. A pie. A 2 patas iban. Bípedos eran. Y además tenían una cabeza muy grande en comparación con el resto del cuerpo, ¿verdad? Sí. Y tenían extremidades por un lado tenía las patas y por otro lado tenía las manos. Y tenía dedos. Y los brazos. Y los dedos que los movía de forma independiente y demás. Y por eso decía, o por otra cosa más. Porque utilizaban instrumentos, pero lanza. Hombre, hubiera estado chulo en esa época poder ver eso, ¿no? Sí. Eso, que era lo que estuvimos hablando, que lo mismo, lo que es la evolución, da igual si es un reptil, un mamífero, un artrópodo, da igual. Al final la evolución hace que para problemas similares aparezcan soluciones similares, ¿verdad? Sí. Y ya sea mamífero, ya sea reptil o lo que sea, al final hace falta un bípedo para poder tener las manos libres, separado del suelo para poder observar mejor y poder manipular. Que a lo mejor eso no, lo que quería decir. Sí. Pero lo de la lanza me lo tienes que contar. ¿Esa lanza tenía poder? No. No. Entonces, ¿cómo sabían que tenían lanza? Porque lo vi. Ah, que tú lo viste. Cuéntame, ¿cuántos millones de años hace de eso? Ya es que no me recuerdo. Pues tenemos que mirar el libro ese para saber cómo se llamaba. ¿Tú lo tienes a mano? Yo sí. Espera, mira, voy a hablar ahora, por ejemplo, de un dinosaurio acuático. Es un reptil. Es el cocodrilo. Sí. Uno de los dinosaurios que sobrevivió y se evolucionó. Ajá. ¿Y qué me puedes contar de los dinosaurios? Porque tenían
algunos tenían cuernos, Sí. otros tenían los brazos muy chiquititos, por ejemplo, como el Carnotauro o el T-Rex. Ajá. ¿Pero los superiores o los inferiores o todas? ¿Los qué? Las extremidades superiores, las inferiores o todos tenían las patas pequeñitas. Todos no. Ah. Por ejemplo, también otros tenían una bola en la cola y los demás cubiertos de piedras. De escamas grandes, ¿no? Sí. Que parecían piedras. Ajá. Y, por ejemplo, el pterodáctilo. Ajá. Uno de los dinosaurios que pueden hablar. Hablar, no volar. Volar. Me ha dejado de piedra, digo, madre mía. Hablar. Qué fuerte. ¿Cómo era? Los que eran muy grandes, la cabeza muy alta. Los diplodocus y cosas de esto. Sí. Ajá. Eran muy grandes y Pero podían. tenía una cabecita muy chiquitita, ¿no? Sí. Váyate. Y podían. No eran carnívoros, eran herbívoros. Ajá. Por ejemplo, otro que tengo yo en un juguete. De juguete. Sí. Pues también ese que tiene la cabeza muy larga, es acuático, Sí. tiene 4 aletas. Sí. Y come pescado. Ajá. La cabeza es muy larga para meterla en el agua y coger el pescado. Ajá. Que son aerodinámicos. Bueno, aerodinámicos no, serían acuadinámicos. El reptil más antiguo, Hylonomus, pertenece al grupo de reptiles más primitivos que se conocen junto con la tortuga marina y terrestre. Se han hallado fósiles de Hylonomus dentro de unos troncos petrificados. Vaya. Voy a dar ahora un poco más de información de los Hylonomus. Son reptiles más primitivos porque no tienen ninguna apertura en el cráneo. Este rasgo se observa también en los cráneos de las tortugas marinas y terrestres, que han sido las únicas supervivientes del grupo. Vaya, entonces espérate, que las tortugas pertenecen o son de la misma familia que los dinosaurios más antiguos. Que los reptiles, ¿no? Más antiguos. No, sí. Eso no lo sabía. ¿Y porque tienen la cabeza cerrada? O sea, no tienen apertura mental, ¿no? No, es de cráneo. Mira. Vaya, qué insectos, ¿no? Venga, vamos a seguir. Venga. Se alimentan de insectos y otros invertebrados. Por su forma y tamaño, debía de tener un aspecto muy similar al de las actuales lagartijas. Vale. Mira. Estaría bien que te dijera también el tamaño, ¿no? No has dicho nada del tamaño. No, sí lo he dicho. ¿Ah, sí? ¿Qué tamaño tenía? 150 metros, cosas así. No. Espera. No, Al parecer, hace millones de años, un bosque se inundó cuando las aguas se retiraron. El Hylonomus fue en busca de insectos y quedó atrapado. Y por eso se han encontrado restos de ellos dentro de los troncos, porque a lo mejor estaban cazando. Sí. Muy interesante. Míralo. Mira, aquí lo dice. Eran pequeños como lagartijas. Fíjate. Igual entonces. Pequeños. Y su nombre se asocia a la madera, pues
fue controlado en troncos. Se halló en Nueva Escocia, Canadá. En Canadá. Medía 20 centímetros. Finales de Carbonífero. Vaya. ¿Y eso de las épocas y etapas y demás lo pone en el libro? No. Sí, mira. Aquí lo pone. ¿Y el Carbonífero dónde está? Ah, aquí. Mira. El Carbonífero estaba después el Pérmico, después el Triásico, el Jurásico, el Cretácico. Y luego, mucho después, apareció el Terciario y el Cuaternario, que es cuando aparecían los hombres. Cavernícola. El ser humano, hombres y mujeres, puñeta. Vale, o sea, hace ya un montón de tiempo, porque fíjate todas las eras de todos los periodos que hubo, ¿eh? Sí. Madre mía. Ya ves, los escorpiones. Qué grande. Qué bichos, ¿no? Sí. Ahora vamos a ir. Espérate un momento, vamos a ver. Dimetrodon. Ahora, dime de qué vamos a hablar ahora. De los Dimetrodon y Adafosaurus. Ah, qué interesante. ¿Y eso qué tipo de reptiles eran? Eran los reptiles con vela. Vaya, qué interesante. ¿Vela eso por qué? Pues porque no sé. La parte de atrás te parece una vela, ¿no? Eso parece. Sí, porque tiene esto como en forma de vela. Qué interesante esto. Venga, vamos, léeme. Venga. Pertenecen al grupo de los Pelicosaurus, nombre que significa reptiles vela. Ajá. Son reptiles pseudomamíferos más primitivos que se conocen. La vela le servía para regular la temperatura del cuerpo. Ajá. Y porque qué curioso que diga pseudomamífero. Siendo reptiles, ya está hablando de algo así. Qué interesante. Venga. ¿Y tú me puedes decir, por ejemplo, un reptil terrestre como el Edaphosaurus? Significa reptil terrestre. Vaya, ¿y dónde fue descubierto? Fue hallado en Europa y Norteamérica. Vale, ¿y qué dimensiones tenía? Medía 3 metros de longitud y 1,5 metros de altura. Qué grande, ¿no? Sí. 3 metros, imagínate, como un coche de grande. De largo y de alto, igual que un coche, imagínate. ¿Y en qué época se lo dicen que vivía? Comenzó en el Pérmico. En el Pérmico. Vamos a mirar de nuevo la gráfica del Pérmico. ¿Dónde aparece? Aquí. Porque el otro era en el Carbonífero. Pero el Pérmico era el que venía después. Fíjate, el que venía después. Antes eran los animales un poco más pequeñitos, parece. Insectos más grandes y los otros eran más pequeñitos. Sí. Y después empezaron los saurios, los reptiles más grandes. Sí. Vale. ¿Me puedes decir algo más? Sí. Venga. ¿Me puedes decir, por ejemplo, ya me has dicho antes el Edaphosaurus? ¿Me puedes decir algo sobre, por ejemplo, el Dimetrodon? Era un reptil carnívoro, pues poseía grandes dientes afilados. Su vela funcionaba como un panel solar que le calentaba la sangre y el cuerpo, o al revés. Si la temperatura corporal era excesiva, la brisa o la sombra que le diera a la vela le bajaba la temperatura y así le refrescaba. Qué interesante. Eso sí que es inteligente, ¿eh? Nosotros dándole vuelta a un montón de cosas y fíjate la naturaleza cómo hace las soluciones más fáciles. Sí. Madre mía. Y bueno, ¿qué me puede decir qué significaba el Dimetrodon? Significa 2 dientes largos. Fíjate, nosotros pensando que podía ser, yo qué sé, capaz de volar y no sé cuánto, y no, dientes largos, fíjate. Como los conejitos. Claro. ¿Y dónde fue descubierto?
fue hallado en Texas. Ajá, Texas. Ajá. ¿Y qué dimensiones era? ¿Igual de grande o pequeño o cómo era? Medía 3 metros. Vale, igualito que el hermano, ¿no? Pero el hermano ese era carnívoro, este es carnívoro. ¿Y en qué época vivía? Comienzos ¿De qué? del Pérmico. Del Pérmico, igual que el otro, ¿vale? Sí, Vaya. Vale. ¿Hay alguna cosa más interesante que me puedas sí. contar? ¿Sí? ¿Adivina el qué? No lo sé, cuéntame. El Adaptosaurus. Sí, ese es el que me estabas contando al principio, ¿no? Venga, dime. Pero vamos a explicar un poquitín más. Ah, vale. Era muy similar en aspecto el Dimetron, Ujú. Que era muy parecido, el de Edaphosaurus y el Dimetron. Dimetron no, Dimetrodon. Dimetrodon. Eran muy similares, ¿no? De aspecto. Ajá. Sí, aunque la mayor superficie de su vela haría que funcionase aún mejor. Ujú. Sin embargo, era un animal mucho más pacífico y ya que este reptil era herbívoro, pues poseía dientes más cortos. Claro. Interesante, claro. Si es carnívoro necesita dientes más largos. Sí. Y si es herbívoro, dientes más cortos y partes más chacas. Adivina cuál era el herbívoro. El herbívoro, lo acabo de decir. Te ¿Cuál? quieres quedar conmigo, ¿no? Este. ¿Y ese cómo se llama? Este se llama el el Aposaurus. Ah, Edaphosaurus. Ujú. Sí, Ese era el herbívoro, ¿no? sí, O sea que era de ese tamaño similar, sin embargo era uno herbívoro y el otro era carnívoro. Fíjate. sí. Bueno, lo dejamos por hoy y ya vamos viendo otra cosita. Leemos una página más, que Bueno, estas son las que me gustan a mí. ¿cuál el Moshofopus? Vale, un momentito. Bueno, vamos a ver. ¿Me puedes contar algo más de otros animalitos? Moschops y Lycaenops Ah, ¿y eso qué era? son los antepasados de los mamíferos. Uy, pues entonces cuenta que te parece interesante. Son antecesores de los mamíferos y los sucesores de los pelicosaurus. Vale, muy Se interesante. diferencian Que eran los anteriores que hemos Sí. visto. Ujú. Se diferencian de los reptiles primitivos en que se poseen ¿En qué poseen qué? una cola mucho más corta y las patas más largas, las cuales están metidas debajo del cuerpo, por lo que caminan sobre ellas. Ah, mira, ya no van reptando como los otros. Sí, Por eso ya no son reptiles, ¿no? O están entre medio de uno y de otro. no, Claro, como no lo tienen en los laterales, sino ya lo tiene debajo, ya no tiene por qué estar reptando, arrastrando la barriga y demás. Sí. Muy bien, muy interesante. Moschop, Los qué nombre más Moschop, raro, ¿eh? Moschop Los moschop, sí. Dime, ¿qué me cuentas? era una especie primitiva de cuerpo fuerte y rechoncho, con una enorme cabeza que le daba un aspecto grotesco. Vale. Se cree que competía dando cabezazos contra el enemigo. Sus dientes, aptos para mordisquear, indican que se alimentaba de plantas. Ah, pues mira, era muy grotesco todo lo que tú fueras, pero al final, fíjate, no hacía daño. Sí, No se peleaban entre ellos, pero seguramente igual que las cabritas, ¿verdad? sí. Que vimos el otro día. Vale. ¿Y qué me puedes contar? Cara de ternero. Cara de ternero, ajá. ¿Y entonces qué significa Moschops? Significa cara de Ay, ternero. mira, fíjate. ¿Y dónde fue descubierto? Se han hallado fósiles de Sudáfrica. Ah, en Sudáfrica, mira qué bien. ¿Y eran grandecitos o eran pequeñitos? ¿Cómo era? Bastante grandecito, ¿Sí? como 5 metros. Vaya, por Dios, 5 metros, qué bien. Es enorme, vamos, como para no saludarle cuando lo vea. ¿Y en qué época vivió? Finales de Pérmico. Del Pérmico, igual que los otros. Ah, bueno, los otros no. Los A otros eran a principio. principio, claro. Fíjate, ya cómo va evolucionando, ¿sabes? Sí.
Interesante. Lycaenops. ¿Ese qué era? Era de cabeza grande y de dientes especializados para manejar presas, pues controlaba los enormes colmillos. Este carnívoro tenía aspecto lobuno y era un corredor muy veloz. ¿Y eso por qué? Porque, dada la longitud de sus patas. Ah, vale. Pues fíjate, qué tontería. El otro, simplemente viendo que era rechoncho y las patas debajo, decía, bueno, caminaba y demás. Y este, por tener las patas largas, ya sabían o pueden deducir que corría mucho, fíjate. Este también tenía las patas largas, pero no le han dicho nada. Pues seguramente porque no son tan largas como la de el Lycaenops. No, ¿Y qué significa Lycaenops? Significa cara de lobo. Ah, vaya, fíjate. ¿Y dónde fue descubierto? Se halla en Sudáfrica. Ajá. ¿Y era más pequeñito que el Moschops? No, medía 5 metros. Oh, qué miedo. Parece más chico, ¿eh? En el dibujo parece más chico, pero es igual de grande que el otro. Vaya, por Dios. Y también fue a principios, mediados, finales. Finales del Pérmico. Fíjate, fueron contemporáneos. El Moschops y el Lycaenops. Fueron hermanitos. Bueno, eran hermanos. De la misma familia a lo mejor, pero no. De la misma familia a lo mejor, pero no. Uno comía hierba y el otro comía carne. Sí. Bueno, pues... Aquí terminamos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Nos vamos a despedir ya entonces, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Tienes algo que decir? ¿Qué? Me gustaría que de todos los animales de todos los dinosaurios que he estado diciendo, me dijeseis cuál os ha gustado más en los comentarios, ¿vale? Adiós. Venga, pues nada, hasta luego. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila. como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.